Con más que tenía que hablar una cosa con el Spang y tal, entonces... Para ser un rabino se necesita estudiarle como él. No, basta poner un sombrero. A ver, mejor compositor, claro. Vas a poner un sombrero. Para ser un rabino. Un sombrero, un fraque y no abrir la boca. Y no abrir la boca. No abrí la boca. Si abrir la boca va a interferir que... O como dicen, es mejor que no vas a abrir la boca y van a pensar que eres tonto, que abrir la boca y tener certeza de eso. No va a quedar duda, Va a ¿no? ser Ay. Um passaporte. Opa, quanto custa o passaporte? Nem sei. Não, se eu perder isso, eu tô ferrado, Israel. É verdade? Então vamos ter uma pergunta, quanto custa um passaporte? Para quem precisa ter. Então, Alan, É verdade? da Kaf Bet. Mira, vamos a leer ahora un montón, ¿cierto? Y terminar este asunto. Como se não vai tomar? No, el asunto era el becerro de oro, ¿cierto? La pregunta era, tenemos ahora 20 minutos, vamos a leer. Porque así, la idea es la siguiente, voy a decir para ustedes la idea, y lo que logramos leer, logramos, lo que no logramos, no logramos, y pasamos de asunto. ¿Cierto? La pregunta era, ¿cómo puede ser que hicimos el becerro de oro? ¿Cierto? Lo que es una altura. Si la pregunta iba a ser solo, ¿cómo puede ser que hicimos algo tan tonto, volvimos a idolatría? Es una buena pregunta, no es una pregunta tan buena. Pero sí, el Jotzarí se esforzó en establecer que todo viene de arriba para abajo, y Dios nos crió diferente, y que el monte Sinai en la práctica fue algo como Dios nos crió diferentes, con una alma muy grande, que comporta 613 principios, ¿cierto? Son como 613 alas que Dios nos dio, etc. Y nos cambiamos, por tanto, en algo tremendo. ¿Cómo es algo tremendo? Puede ser una idolatría tan tonta, ¿cierto? Sí. O que no se convirtió en algo tremendo, o que perdió todo. De cualquier modo, no continúa. Respuesta, primera parte de la respuesta, fue un pecado tan grande solo porque éramos grandes. Lo opuesto. Para hablar en grandeza, alguien quiere prender el aire o abrir las ventanas. Aquellos aires rap eran muchos más, supuestamente. ¿Cómo? El grupo de Erev Rav era mucho más grande. El grupo de Erev Rav son judíos. Entonces no importa si son judíos así o judíos así. Pero mira, podría ser que solo el grupo de Erev Rav hizo el pecado, pero en mi Torah no sentía, en mi Biblia está escrito que Dios dijo, voy a matar todo el pueblo. Sí. Pero solo mató a los que hicieron. No, debe ser que todo el pueblo recibió el exterminio. Mereció el exterminio. Todo el pueblo. Está cierto, en la práctica solo 3.000 personas hicieron, nuestros sabios dicen que solo el Erev Rav, pero en la Torah está escrito que Dios dijo, voy a exterminar a todos. Nuestros sabios dicen, ok, Dios no hizo esto de inmediato, pero no hay ningún sufrimiento que llegue al pueblo de Israel que no tenga un poquito de becerro de oro. El castigo del becerro de oro. Pero, O sea, es serio. ¿Cómo es posible que, o sea, la causa por la que no entraron a la tierra de Israel fue El informe de los espías. Eso es lo más. Pero la base del pecado de los espías empezó en el becerro de oro. Vale. Pero ¿por qué? O sea, quiso exterminar al pueblo con el becerro de oro y por el pecado de los espías. O sea, parece como más fuerte. Sí, la el pecado de los consecuencia espías es del más becerro fuerte. de oro, Sí. pero eso no es el motivo por el que no entraron a la tierra de Israel. O sea, quiero decir, que No. parece que pesa más el becerro de oro que el informe de los Pensé que iba a decir lo opuesto. Una vez que quiero meter la idea, entonces hablamos después. No tengo certeza que entendí tu pregunta. Al fin puede ser que va a responder con la continuación. Si no, hablamos, ¿cierto? No tengo certeza que estamos todos juntos en la pregunta, pero un poquito más académicos. Yo no lo entendí 100%. Después de eso. Ok, entonces la pregunta era cómo puede ser que pecaron. Entonces vimos la primera parte. La primera parte era escuchar. Un judío es alguien que viene de Adam Rishon. Recuerden la segula, una parte especial en el mundo, en el centro, alrededor de esto toda la historia, que recibió esta capacidad de conectarse a Dios, que de Adam se fue solo para Shet, ¿cierto? Para Heber, ¿cierto? Para Shet, Enosh, Noach, etc. Y después hasta Abraham vino y no sé qué.
Y es una grandeza tremenda, ¿cierto? Como Adam Arishon tiene una capacidad tremenda de conectarse a Dios. ¡Wow! Perfecto. ¿Cierto? ¿Y qué ocurre cuando alguien no concretizaba este potencial? Respuesta, como Terah, el padre de Abraham, mismo así, sin duda alguna, tenían la seguridad, ¿cierto? Y mismo si fueran rebeldes asquerosos como Terah, palabras del Kusari, aún así, sin duda alguna, tenían la seguridad. Y la pasaron para sus hijos. Ellos propios no la revelaron, ¿cierto? Eran el próximo Mozart, pero nunca llegaron al piano. ¿Cierto? El papá de Abraham, ¿no? Sí. La capacidad está. Yo tengo una pregunta, porque ¿Por qué no llegaron? No, Porque se fueron a fumar afuera, ¿entienden? el Afuera. Bereshit dice que Terah toma la iniciativa y sale con Abraham, con Sara y con Lot. Y luego él muere en el camino y ya Hashem le habla a Abraham. Pero fue Terah que Sí, dice se ve que después de todo el episodio de Abraham, Terah despertó y volvió, hizo un tipo de teshuvah y se fue al camino de Israel, pero no fue capaz de Israel. ¿Cómo? Esto no. Israel es demasiado concreto. Eso no hizo. Se quedó en la frontera. Él muere. Muere Muere. después, muy después que Abraham vino y entró en Israel. Dice que muere en la granja. Pero, Sí. pero gracias a la seguridad de Terah, él cogió y sacó a su familia. Claro. Sí, no, debe ser que Terah era el jefe de la Bodazara en su tiempo, porque era así grande, ¿cierto? Pero esa es la próxima parte. Vamos a ver. Esta es la parte 1. La parte 1, según el Kusari, es así, que se quedó de toda esta grandeza, ¿cierto? Con el becerro de oro, toda la base, son así grandes, entonces no deberían pecar. Nosotros ya vimos en la última semana la segunda parte. La segunda parte es escuchar. Antiguamente era imposible, y mismo hoy en día es muy difícil, servir a Dios sin algo palpable adelante, ¿cierto? Sí. Está delante de sus ojos. Sí. Nosotros, por ejemplo, entonces, antiguamente habían, ¿no? Mismo que eran grandes filósofos, debían ser escuchar. Hay acá una estatua para todos dirigirse a ella para... Ahora, nadie pensó que la estatua era Dios, ¿cierto? Pero decían, vamos Caso de Moshe. pensar en la fuerza del sol, en la fuerza de la luna, basado en esto. Y nosotros también, cuando Moshe recibió la Torah, Dios dijo al pueblo, escuchar, voy a dar a ustedes algo palpable, una creación divina, las tablas de la ley. Ustedes van a ver ella delante de ustedes. No van a servir a las tablas, ¿cierto? Obviamente. Pero van a servir a Dios dirigiéndose a las tablas, ¿cierto? En dirección a las tablas. Como nosotros lo hacemos hasta hoy. ¿En qué dirección está la sinagoga? Irática. La dirección de donde se queda el centro del Beit HaMikdash, donde están las tablas. Alrededor, el Mishkan, etc. Entonces el Mishkan es como una estatua. Después está, sí, con una diferencia chiquitita, ¿cierto? Esto Dios mandó decir, y esto Dios no mandó, ¿cierto? Es una diferencia tremenda. Ahora, tercera parte. Vamos a entender entonces cómo estaba el pueblo de Israel. Claro, nosotros también decimos que hay que duchar, santidad en el cótel, santidad en esto. Entonces, el pueblo de Israel cuando salió del Egipto también se dirigía ¿a qué? Al lugar donde tenía más santidad de Dios. La nube de humo, la nube de fuego, el santuario, la tienda de Moshe después, la capa de Moshe. ¿Por qué? Porque era necesario. Las experiencias humanas de hacer una religión completamente abstracta, sin algo físico, que va, de nuevo, no que va a servir para él, pero que va a ser un objeto con el cual se sirve a Dios, no fueron muy exitosas. Hubo algunos grupos de evangélicos que intentaron hacerlo, pero no fueron mucho eso. Tampoco el pueblo de Israel pudo eso. Sí, es algo natural. Y antiguamente era más fuerte, hoy en día no es tan fuerte. Para nosotros parece raro una estatua, no sé qué. Estás hablando de las fuerzas de la luna, puedo entenderlo, pero la estatua de la luna no puedo. Pero antiguamente era más fuerte. ¿Por qué era más fuerte? Porque el deseo espiritual era más grande. Todo, esta es la segunda parte. Tercera parte. Vamos ahora a imaginar qué ocurrió con el pueblo de Israel. Moshe recibieron los 10 mandamientos. ¡Wow! Ahora Dios dijo, Moshe Rabbeinu va a subir para el monte Sinai, ¿cierto? Y va a recibir toda la Torah y va a volver con las tablas y con toda la Torah. ¿Y nosotros? ¿Por cuánto tiempo Moshe iba a quedarse en el monte? 40 días. No está escrito. No está escrito. No está escrito. Vamos ahora a seguir el Kusari, que dijo
Moshe no dijo cuánto tiempo va a quedarse en el monte. No dijo. En la Torah no está escrito. Rashi dijo que Moshe dijo 40 días. Después explicamos el Rashi. Rashi es más, pues digo, la idea del Kusari es aún más fuerte en el Rashi. Pero vamos a seguir ahora solo el Kusari sin el Rashi. ¿Cierto? Decir que no es escrito. Es que En la Torah no está escrito cuánto tiempo. aparentemente todavía tiene más disculpa. Ok. Yo creo que, Sí. que la idea es como que el amor incondicional a Hashem, de que no importa el tiempo, lo vamos a servir a Hashem y vamos a esperar a Moshe. Ellos se desesperaron, como que no manifiestan ese amor a Hashem, como dirías. Exacto. Tenían un amor tremendo y una voluntad tremenda, una gana tremenda de tener algo espiritual. ¿Entienden? Y se pusieron a esperar. Primero día, despierta todo el pueblo, ponen las mismas ropas, van nuevamente al migbe, ponen la misma corbata, borbolleta, ¿sí? Sí. El mismo smoking y se quedan a esperar. Hicieron teilim, estudiaron, no sé qué hicieron, pero esperar. ¿Saben qué tensión espiritual es esta? Y Moshe no llega. Día 2, mismísima cosa. Día 3, día 4, día 5, día 20. Todo el pueblo esperando. Están esperando. ¿Cuándo Moshe va a volver? ¿Se pueden imaginar la tensión que es esto? ¿Pueden imaginar? ¿Puedes imaginar la tensión espiritual que es esto? Esperando, se preparando. Todos los días, ilustrar los calzados, así, poner el smoking, ponerse en pie delante del monte y esperar. Mirad, ¿ustedes entienden la tensión que es? ¿Qué deberían hacer? Esperar. Ok. Pasaron 40 días o casi 40 días. Y Moshe no llegó. ¿Y ahora? Moshe no llevó consigo comida. No llevó consigo bebida. Entró en el fuego. ¿Dónde está Moshe? ¿Pueden entender la tensión que está acá? Ahora, nosotros no vamos a tener problema. Si Moshe Rabbeinu va a demorarse 40 minutos, ¿qué vamos a hacer? Pasa que también el miedo, el Yitzhak de ellos, se escucharon a alguien. Pero ¿cuál es el Yetzerará? Mira bien, ¿cuál es el Yetzerará acá? ¿El Yetzerará de qué? Vamos a ver. Si nosotros, si va a ocurrir con nosotros, ¿sabe lo que va a ocurrir? Pensar para mal. ¿Pensar qué para mal? Dijeron, De que no sobrevivió. No, Exacto. Sí, Empezó a llegar una idea, ok, quizás Moshe no va a volver. este Moshe no sabemos qué le pasó. Ahora miran, escuchad bien. Nosotros, que somos muy chiquititos, no íbamos a tener esta idea. Vamos a esperar, quizás Moshe no está. Ok, vamos a jugar póker. ¿Cierto? No, vamos a jugar Snake. No sé qué vamos a jugar, ¿cierto? Vamos a abrir un whisky, no sé. Pobre Moshe. Sí, no sé lo que vamos a hacer. Pero no va a nos doler mucho, ¿cierto? Señores, el rab no llegó, no hay clase. Hoy van a terminar más temprano las clases. Mucho raramente se alguien dijo, no, el rab va a salir 15 minutos antes de la clase. No puedo. ¿Qué va a hacer de mí? No soy capaz de quedarme sin 15 minutos de Torah. Oh, ¿qué voy a hacer ahora? Nosotros no tenemos atención espiritual, ¿cierto? No ocurre con nosotros. Pero ellas tenían. ¿Entienden cómo es un pecado solo porque eran grandes? Nosotros no íbamos a pecar en esto. Ahora hay una tensión espiritual muy grande y hay un cierto pensamiento que quizás Moshe Rabbeinu no vio. Luego vamos a leer lo que logramos leer. Dijo el Kusari, algunas personas del pueblo tuvieron este pensamiento. ¿Qué deberían hacer? Cállate. No tenemos lo que inventar. Dios decide. Dios va a decir lo que hacer. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? No sé. En más un millón de años, ¿cuánto vamos a esperar? Un millón de años, no sé cuánto. Dios decide. Es un test, ¿cierto? Cualquier cosa así, ¿saben? No sé lo que decir exactamente. Pero algo en estilo, ¿cierto? Hay que cortar. ¿Saben dónde empezó a echar el problema? El pueblo no lo cortó. Empezaron a debatir el asunto. A discutir el asunto.
¿Cómo? ¿Debatir? Debatir el asunto. No, es obvio que va a llegar, no va a llegar, pero sí va a llegar, no, pero no puede ser, pero sí puede ser, pero tengo problemas también. Son muy raros los judíos. Sí, empezaron a hablar, bla, 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 bla. ¿Sabes cuál es el problema? Todo el pueblo empezó a hablar. Cuando tú hablas mucho de una cosa, ¿qué ocurre? Se queda más palpable también. ¿Cierto? Cuando empezaron los acuerdos de Oslo, la primera cosa que hicieron fue vamos a hablar, de repente, sí es posible. Y hablar mal, en portugués dicen, hablar mal, pero hablar de mí. Que hablen mal, pero que hablen de mí. Cuanto más se habla, más sí, hay todo tipo de métodos hoy en día que se conoce de cómo hablar para hacer mal. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, todo artículo de internet tiene talkbacks después, ¿no? No sé si ya percibieron, pero el primero, o el segundo, o el máximo el tercero, es algo contra lo que está escrito arriba. ¿Ya percibieron eso? No. ¿Cómo es? Entonces, los talks hay siempre abajo ciertas opiniones, ¿no? Sí. Tú lees un artículo cualquier Al de final de noticias. cualquier artículo hay opiniones abajo. Ahí abajo, talkback se llama, ¿no? Como comentario. Comentarios así. O el primero, o el segundo, en el máximo el tercero, es algo contra el asunto, digamos que el artículo, un artículo con una posición izquierdista, digamos así, va a tener por definición algo más o menos ofensivo, no 100%, más o menos ofensivo y muy derechista, muy contra, muy al opuesto, sí. Un artículo de religión va a tener siempre alguien, el primero, segundo, máximo el tercero, que va a decir, ahora se trata de manera. Todo eso es generado por robots, ustedes saben. Es un método de vender más noticias, de dejar a las personas presas más tiempo. Porque la oposición hace porque el artículo me parecía tan bueno, hablaran de cómo es bueno plantar árboles en mi calle, no sé qué, y de repente alguien dijo, yo creo que deberían utilizar este dinero para alimentar los sobrevivientes de los Hutsis en África y no hablar de plantar árboles acá. Y tú tienes todo acá, así digo. Así es todo generado por robots, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Mantener el asunto vivo, cuanto más se habla, más se habla. Hay otros métodos, el método se llama las ventanas de Overton, buscar en internet qué son las ventanas de Overton. Es un método muy interesante de cómo hacer una idea completamente inaceptable, convertirse no solo en aceptable como en obligatorio. Hay 9 pasos así, es muy interesante, ventanas de Overton, busca después. Un artículo muy famoso que hace como ejemplo el canibalismo, es muy interesante. Es el método que utilizaron para el homosexualismo, también, para dejarlo no solo positivo como obligatorio, casi obligatorio. ¿Verdad? Sí, Un sí, día sí. tomar preso se habla, ¿cierto? Y entre otros, ¿cierto? Son métodos, son métodos, se utilizan. Ahora, lo que ocurrió acá fue que todo el pueblo empezó a hablar del asunto. En todo el pueblo, sí, no pueden tener certeza que la mayoría absoluta habló contra, ¿cierto? Pero cuando se habla de más, demasiado, una pequeña partecita, 3.000, no más, hicieron un becerro. ¿Y lo hicieron para qué? ¿Para servir a quién? A Dios, a Hashem, que los sacó del Egipto. ¿Eran tontos de decir estos son sus dioses que se sacaron del Egipto? ¿Eran tontos? No eran tontos. Esa es la representación de tu Dios que te sacó del Egipto. Solo esta. No es simple. Pero es un pecado muy grande. ¿Y cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado entonces? No espera. No es idolatría. ¿Cuál fue el pecado? Adorar al becerro. El pecado del becerro no es bueno. Dios dijo, no hacen una estatua de mí, ¿verdad? Es un pecado. Pero no es un pecado tan grande. ¿Cuál es el grande problema? ¿Cuál es el pecado? ¿Por qué va a ser un exterminio? Desconfianza puede ser. Precisamente por eso. Respuesta, por falta de emuná. ¿Cuál es la falta de emuná? Emuná es lo que viene de arriba para abajo. Y aquí ellos dijeron, yo voy a servir a Dios de abajo para arriba. Yo decido cómo servir a Dios. ¿Se recuerdan cuando dijo que esa es la raíz? Esto deseo por Dios, es la raíz
de la emuná y la raíz de la rebeldía. ¿Se recuerdan? Sí. Y el Javer es un poquito más fuerte que eso. Dijo, la misma cosa sería, por ejemplo, en la sinagoga. Debería ser un pecado tremendo. ¿Dónde es esto en la Torah para construir una sinagoga? ¿Dónde está La escrito? sinagoga, el Knis. Sí. ¿Dónde es esto en la Torah para construir un Knis? Una sinagoga. Es el paso de los corbanos. ¿Es un pecado construir una sinagoga? Ah, no. Hay que juntar el pueblo para hacer Kaddish. ¿Dónde vamos a juntar el pueblo? En un lugar fijo. Todo, entonces no hay que hacer una sinagoga. Ah, el pueblo prega en la sinagoga. Ah, entonces tiene santidad. Entonces la mesa también. ¿De la sinagoga? No, la mesa de la casa. ¿Por qué? Es como nos vea. No, porque no es una mitzvah, es como un Mizbeach. Es una buena pregunta. Pero digo del Kadish, pero el Kadish, ¿qué tiene que ver el Kadish? No, el Kaddish, Kedushá, hay que tener 10 judíos juntos. Ok. 10 judíos juntos plegando. Ah, eso es una bomba de Kedushá. Entonces la casa que se utiliza para esto también del Kedushá. Hay que guardar el Sefer Torah. Dios mandó escribir un Sefer Torah. Ah, ¿dónde el Kedushá? Si no, ¿cómo así? Dan un beso en el Sefer Torah. ¿Qué es esto? ¿Es idolatría? No, no es idolatría. No, ¿Por qué no? Porque tiene Kedushá en el Sefer. ¿Por qué? Porque Dios dijo que tengo. en la Gemara, no, Raba. Y si alguien, la quemará, Las rocas de Aco. ok. Y si alguien va a decir, escuchar, a partir de ahora, esta botella fue utilizada en la clase de Gemara. A partir de ahora todos dan un beso en la botella. Esto es un becerro de oro. Con esto voy a conectarme al loco que enseña acá cosaría. No. Todo esto es idolatría, ¿entienden? Dios no dijo que tenga acá. No es idolatría en el sentido de adorar a otros dioses. Eso es rebeldía. ¿Por qué todo el pueblo mereció el exterminio? Porque hablaron. Cuidado, señores, cuando las personas hablan cosas malas, de todo, cortar el diálogo. En la práctica fueron 3.000 personas. Nuestros sabios dicen que en el Rav. ¿Quién era el Rav? Respuesta: los grandes sabios espirituales egipcios que cuando vieron al pueblo de salir, dijeron: escuchad, tenemos que ser parte de este pueblo tan maravilloso. Llegaron el Mahon Moshe Meir de la época y dijeron: por favor, nos convertan. Y Dios dijo a Moshe: no es una buena idea. Ellos aún son muy ciertos de cómo servir a la espiritualidad. Y sin duda eran los jefes de la cátedra de espiritualidad en el Egipto. Y cuando el pueblo de Israel no sabía cómo servir a Dios, entonces miró para quién. Para el Rav, obviamente. En la práctica, ¿para quién fueron a buscar, preguntar cómo hacer? ¿Para quién? Para Aarón. ¿Por qué para Aarón? Se están rebelando. Respuesta: porque no estaban se rebelando. Aarón era la autoridad máxima que se quedó. Fueron para Aarón y dijo: por favor, nos hace alguna cosa, si no, no somos capaces. Tenemos que servir algo. Pero no es era Kutim. No eran Kutim. Eran todos judíos. Un converso era un judío, no sé si saben. ¿Sabes? Sí, pero es diferente. ¿Sabías de esto? Kuti. No, Kuti ya es. no eran Kutim. A ver, tengo una Los Kutim no pregunta. se convirtieron de verdad. Cuando Hashem dice que va a destruir a todo el pueblo, ¿por qué hay un midrash, un comentario que con excepción de las mujeres y los niños? Ok. Las mujeres y los niños no estaban dentro de esta. Pero todo el pueblo, los 600.000, sí estaban. Por esto las mujeres utilizan adornos, estaba ahí, ¿cierto? ¿Por qué los hombres no ponen brincos acá en los...? Porque son los que utilizaban para el Porque los sacaron para poner en becerro de oro. ¿En serio? Se ve gay. Hay unas pocas familias. Yo conozco una nieta de alguien, su abuelo aún ponía, ¿cierto? A unas pocas familias de marroquíes que los hombres, los grandes rabinos de la familia, los hombres ponían un brinco, solo en una oreja, en un oído, porque para estar por un poquito de duelo por las otras personas del pueblo que no pueden ponerlo, pero utilizaban. La mayoría de ellos paró de utilizarlo en Israel porque era muy raro, pero en Marruecos lo utilizaban, de Anim jueces.
¿Por qué? Porque tenían la tradición que su familia no pecó en el becerro de oro. Los levitas. No, no eran levitas. Los levitas eran parte de todo esto que hablaron también. ¿Entienden? Cuando Dios dijo voy a exterminar a todos, incluía a los levitas. ¿De verdad? ¿Sí? A todos. En mi Torah está escrito todos. Ese- Teóricamente está escrito también a las mujeres, sí, chicos. No, Es una atmósfera, ¿entiendes? Una atmósfera total, general. ¿Por qué cuando murieron, cuando los mataron nada más a 22,000? En el final de las cuentas, hubo aquellos que pensaron en servir y no servir, y murieron de un modo, y 3,000 que hicieron el becerro mismo eran solo de Rebrab, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eran muy pocos. Mataron a todos los conversos, entonces ya no había conversos. No, había muchos Rebrab que no hicieron el becerro. Ah, ¿verdad? Sí, por supuesto. Oh, Había muchos Rebrab que no hicieron el becerro. ¿qué no cree? Rebrab, conversos egipcios. Había muchos que no hicieron el becerro. Pensé que era- De acuerdo con el Kusari, ¿no? Eso es exactamente Rebrab. ¿Eran solo egipcios o eran de todo el mundo? Porque recordemos que hubo De todo el hambruna en mundo. todo el mundo, llegaron de todo el mundo a Por a supuesto. Egipto era American. era América de la época, ¿entienden? El Harvard espiritual del mundo era en Egipto, estaban todos allí. Las grandes cabezas espirituales del mundo estaban en Egipto. Es obvio que si Aarón no fornece la mercadería, ¿cierto? Entonces, el próximo paso era todo tipo de- ¿sí? No todo tipo de gente. Era- Todo tipo de la fina nata espiritual de todo el mundo. Que reconoció la... Ah, pues, La grandeza del pueblo de Israel. Los grandes del atardecer, algo así. Erev Rav. ¿Cómo se traduce literalmente? ¿Erebrad? Ajá. Balagán. Un montón de gente. Mm. Raf es un montón de gente. Pero Raf. Eref es el mezclo. Un montón de gente mezclada. Esto, concepto de que yo voy a servir a Dios como yo pienso y no como Dios dijo, es también un concepto de Erev. El Gondevina dijo que hay muchos tipos de Erev espirituales en el pueblo, ¿cierto? De ideas de Erev espirituales. Hay 5 tipos. El peor son los que hacen discusiones entre judíos. Por ejemplo, título de ejemplo. Que dice, oh, así tengo que servir a Dios, haciendo discusiones. Pero lo hacen por Dios, ¿entienden? Discusiones de tipo. ¿Qué tipo? Esto Rabino no vaya, pero esto sí, pero esto no, esto sí, esto no. Los sionistas, no, los judíos, no. Y ese peor. Es el peor tipo. Fuera del ajá. Fuera del ajá. Cuando viene a escribir esto como Kabbalah, no sé. No sé, entonces toda la cámara. Hay los que son arrogantes, es un tipo de... La arrogancia es un tipo, hay los que son... No me acuerdo más, hay 5 tipos. El peor de todos son los Balei Mahloket, son los que hacen discusiones. Les gustan hacer discusiones. No discusiones como los Jabrutas, ¿cierto? El Rashi, yo pienso que esto es así, no así. Discusiones de separar el pueblo. Bueno, lo que hizo de Pesa, que los dos primeros niños preguntan, pero ¿con qué intención preguntan a los niños? Pero aún preguntan, no es la misma cosa. Esto era ya, si van a atacar el pueblo, va a poner solo para entrar en el tanque y salvar el tzadik, ¿entendió? Jaja. Esto no es un Bal Mahloket. No es un discursivo. O algo así. Mira, cuando el Kusari escucha esto, él dijo el siguiente, miran, próxima página, miran qué increíble, Tzadik Het, 98. Amara Kusarik, Varshizakta, Dative, Mashemat, Tibo, Mashemat, Galomi, llegué a la conclusión de mi sueño. ¿Se recuerdan el sueño del Kusari? Tu intención es buena, pero sus actos no. Con esto que me deciste ahora, finalmente entendí mi sueño. Y lo que yo ya pensaba también, la verdad que una persona solo puede llegar a la divinidad con algo que viene de Dios. El Señor hermano sepa más con los actos que Dios va a ordenar hacerlos. Dímelo, si no, la mayoría de las personas tentan. ¿Por qué? ¿Nosotros los judíos se esfuerzan más que otros pueblos?
¿Nosotros nos esforzamos más que un monje budista? No. Nada más no, ¿cierto? No. Cualquier Hare Krishna sufre más que nosotros. ¿Cómo nos esforzamos? Comiendo un buen chulan de Shabbat. Es un esfuerzo tremendo. 2 personas llegan en el Shabbat. Una dijo, voy a ayunar en el Shabbat. Ayunar en el Shabbat, por Dios, para salir, sacar mis impurezas, no sé qué. ¿Saben? Y el otro dijo, voy a comer un buen chulo en el Shabbat. Uno va para el Olam Haba y el otro va para el infierno. La verdad. 2 personas llegan en Yom Kippur. Un día va a escuchar. Es el día más alegre del mundo. Dios está nos perdonando. Hay que hacer una comida festiva de Yom Kippur. No te lo has escuchado. Hay que ayunar en Yom Kippur para perdonar los pecados. Uno va para el Olam Haba y el otro va para el opuesto, digamos. ¿Cuál es la diferencia? Uno hizo lo que Dios mandó y el otro dijo, escucha, hay que conectarse con Dios. Ya sé lo que voy a hacer. Yo me voy a la montaña más alta, en el nacer del sol, en el medio de las brumas. Voy a poner un montón de ropas especiales, hacer no sé qué, papá, y plegar a Dios. Y el otro dijo, yo voy a poner un cubo negro en el mojón de ir. Uno se conectó y el otro no. ¿Entienden? Esto de arriba para abajo y no de abajo para arriba. No todo. También los zoroastros y los que sirven el sol y el fuego, no sé qué, ellos también se esfuerzan muy más. Arrancar el corazón del hijo primogénito, ponerlo en el altar, no sé qué, me parece un esfuerzo muy más grande. Pero Dios no lo mandó a hacerlo. ¿Cierto? En otras palabras, teóricamente terminamos el día. Llegamos al sueño. Ahora entendí. No hay ninguna opción. Si el pueblo de Israel, en el nivel más alto que existía, buscando a Dios, con la intención más pura que había, fue considerado un pecado tan grande y no funcionó, significa que nosotros solo podemos llegar a Dios. No podemos llegar a Dios. Solo podemos nos preparar y Dios llega a nosotros. Déjalo ver si tú estás cierto. Si no, ¿cómo tú vas a saber cómo se hace shechita? De este lado, de este lado, de este lado. ¿Cómo tú vas a saber, por ejemplo, que es todo tipo de cosas qué tipo de ropas poner en el Mishkan? ¿Cuántos metros tiene que tener a las paredes? ¿Qué sacrificio se hace? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Quién? Mira, es todo muy exacto en la Torah, ¿entiendes? Es como una computadora que si un hilo no está en el lugar, ¿qué ocurre? No ocurre, tú puedes hacer así en el botón de on, cuanto quieras, no va... Sí, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque es todo muy exacto. Dios nos dio exactamente cómo hacer las cosas. ¿Cierto? Ya fue. En el miércoles vamos a escuchar una discusión entre el Kusari y el Javer, cómo debe ser para el resto del mundo. Presta atención, si es así. Entonces nuevamente decimos solo para los judíos, ¿no? ¿Qué esperanza tiene la humanidad? Claro, este es el asunto del próximo miércoles, Bezrat Hashem. Pero dice, Vayamar Moshe